Muy buenos días, bienvenidos al primer repaso a la actualidad del día aquí en Negocios Televisión. Arranca la mañana del 4 de octubre, Ecuador, de esta semana trepidante en los mercados y trepidante además por todo lo que puede complicarse, ya que arrancábamos con el suspiro, con la tranquilidad de que Estados Unidos, de que el Congreso había conseguido esquivar el cierre del gobierno federal y sin embargo esta mañana la noticia pasa en clave legislativa por lo que ha pasado en las últimas horas en Estados Unidos. Los republicanos lo intentaron y han conseguido el derrocamiento del líder en la Cámara de Representantes del republicano Kevin McCarthy. La Cámara de Representantes, como decimos, ha votado esta noche a favor de la destitución del hasta ahora líder republicano. Recordemos que McCarthy ha caído tras haber promovido la moción de censura, el ala dura de su partido, encabezada por Matt Gaetz, una votación que perseguía su derrocamiento por haber permitido precisamente este pasado fin de semana evitar el cierre del gobierno federal de Estados Unidos y haber votado a favor de las propuestas de gasto de los demócratas. Ahora y por primera vez en la historia de los Estados Unidos, la Cámara se queda sin liderazgo y McCarthy ya ha anunciado que no va a volver a presentarse. Tras la destitución y a la espera de cubrir la vacante, Patrick McHenry de Carolina del Norte se convierte en ese portavoz, en ese speaker a partir de ahora. Se abre, por tanto, una situación delicada con un partido republicano muy dividido y el demócrata que también, por supuesto, se ha sumado a ese derrocamiento asegurando que no es su responsabilidad solventar los problemas de otro partido. Ahora los aspirantes republicanos pueden hacer su propia propuesta hasta el martes para ese puesto de líder en la Cámara de Representantes, el que ocupaba Kevin McCarthy, con el objetivo de que se lleve a cabo la votación el miércoles siguiente. Los asuntos de la Cámara, incluidos los esfuerzos para financiar al gobierno antes de esa fecha límite de noviembre. El acuerdo se llevaba hasta el 17 de noviembre, eso era un acuerdo provisional para el gasto, queda suspenso hasta entonces. Y por supuesto esos tensionamientos no los apartan en ningún caso los inversores, que lo que sí que han visto en las últimas horas es un nuevo episodio y de plena intensidad en el mercado de bonos que ha llevado los rendimientos de esos treasuries, de esos bonos americanos a nuevos máximos de 16 años por ese temor de los inversores a que la Reserva Federal mantenga los tipos de interés más altos durante más tiempo después de que las ofertas de empleo hayan aumentado inesperadamente en agosto. Los analistas creen que los bonos van a mantener la debilidad hasta que haya señales claras de que el encarecimiento de los préstamos está perjudicando a la economía y la preocupación, por tanto, por la creciente oferta del Tesoro y los altos precios del crudo también están reduciendo la demanda de deuda estadounidense. Como decimos, el rendimiento del Treasury a 10 años alcanzaba el 4,86% y el de la deuda a 30 años el 4,95%, ambos en máximos de 2007, justo en los albores del inicio de la crisis financiera. En cuanto al retorno del bono a 2 años, es el más sensible a lo que es el nivel actual de los tipos de las tasas. Operaba en la tarde de ayer en el 5,15%, también con la cota más elevada desde julio de 2006. Con todo esto, por supuesto, seguimos pendientes de ese 4,83% que hasta ahora arroja la lectura de ese Treasury a 10 años y que pone en evidencia ese temor a ese nuevo endurecimiento de la política monetaria que se espera y ya dentro de este año por parte de la Reserva Federal. Y por supuesto, si seguimos de cerca lo que está pasando en los mercados, inevitable ver lo que está pasando en el mercado de futuros y de lo que venimos, porque a esta hora estamos viendo como los futuros americanos siguen apuntando hacia la contracción moderada por parte del S&P 500, futuros que retroceden un 0,19%, los del Nasdaq abajo un 0,21% tras una jornada de marea roja en Wall Street, en el que, como decíamos, los datos que mostraban esa fortaleza sorprendente en el mercado laboral han avivado las nuevas preocupaciones de los inversores sobre el aumento de los tipos de interés de la Reserva Federal y que, por supuesto, también empujaban los rendimientos de los bonos. El dato, en este caso, recogía ese aumento de la demanda
de mano de obra que ha aumentado inesperadamente en septiembre. El S&P 500 este martes caía el 1,5%, el Dow Jones también un 1,5%, casi 500 puntos, 493 puntos, y el Nasdaq, el tecnológico, perdía el 2%. Y hasta ahora seguimos viendo a un petróleo que continúa retrocediendo a esta hora, y eso que lo hemos visto en las últimas horas repuntar desde mínimos de 3 semanas pese a la fortaleza del dólar. Ahora, sin embargo, vemos cómo retrocede en tiempo real. Tenemos al crudo Brent de referencia en Londres congelado en los 90 con $92 y el West Texas, que también parece congelarse a esta hora en los 89 con $23. Y todo esto, por supuesto, tras haber visto al dólar en máximos de 10 meses y por lo tanto en ese movimiento. En la contraparte, la caída en el precio de las commodities vinculados a ese precio del petróleo. Los precios del petróleo que además los hemos visto sopesar tanto la fortaleza del dólar, el empeoramiento de las perspectivas macroeconómicas a nivel mundial y esa ajustada oferta tras confirmarse además como Arabia Saudí, como Rusia, a la cabeza de la OPEP Plus, han cumplido con esa promesa de recortar su producción este año, hasta finales de año. Y junto a los datos, la lectura y la interpretación que en las últimas horas hemos escuchado en boca de la secretaria del Tesoro estadounidense. Janet Yellen se ha mostrado optimista sobre las perspectivas de la economía estadounidense, aunque ha lanzado serias advertencias. La que fuera jefa de la FED ha denunciado que Estados Unidos se ha vuelto excesivamente dependiente de China en cadenas de suministro críticas, particularmente en productos de energía limpia, y necesita, dice, ampliar la primera economía del mundo sus fuentes de suministro. Eso sí, pese a las críticas, Yellen reitera que Washington no quiere ese decoupling, ese desvincularse económicamente de China. Y en clave tecnológica ha advertido, eso sí, que Estados Unidos se enfrentaría a problemas de seguridad nacional sin un sólido sector propio de semiconductores. Por otra parte, Yellen asegura, en cuanto a los tipos de interés, en cuanto a la política monetaria, que los tipos, las tasas van a volver a niveles más normales a medio plazo. Y en relación con la inteligencia artificial, Yellen declara que los avances en este campo son increíblemente rápidos y podrían suponer una diferencia significativa en la productividad. Estados Unidos mirando a China de forma continua y ahora además sigue preocupada por la creciente influencia del gigante asiático en las infraestructuras de América Latina, un cambio de paradigma que amenaza con reconfigurar las relaciones comerciales del continente. Javier Luengo, buenos días. Sí, ¿qué tal, Eva? Buenos días. China controla el 100% ya de la energía de Lima, de la capital de Perú, y ya condiciona al gobierno de todo el país. El ejecutivo de Xi Jinping lo que hace es manejar el suministro de energía, el sector minero y la obra más importante promovida directamente por el gobierno peruano, el megapuerto de Chancay. Financial Times lo que está advirtiendo es de las consecuencias de una mala evaluación de parte de la entrega de poder a Pekín. Es lo que dice al menos Estados Unidos, que hay que tener en cuenta este traspaso de operaciones, este control de varias empresas como Costco en los puertos, en las infraestructuras claves de Perú, porque pueden llegar a ser un problema para la influencia de Pekín en toda la región de América Latina. La presencia de China ha sido constante en el territorio, con compañías comprando activos portuarios alrededor de todo el territorio, energéticos, mineros, también recursos que han provocado que junto con la posición estratégica haya un motivo de preocupación por parte de los expertos y de los analistas después de, en parte, la venta de una participación por 2.900 millones del suministro de la red eléctrica de Lima por parte de Enel a una empresa china, y después de que precisamente, como decíamos, fuera Costco, la naviera, la que ya controle ese megapuerto de Chancay a 70 kilómetros al norte de la capital, y que podría poner en jaque a los flujos comerciales en la región caribeña, porque en Perú podrían concentrarse los barcos que llegan desde Colombia, pero también desde otros territorios del centro de América. De momento, Estados Unidos dice estar preocupado e insta a todos los gobiernos de la región a que pongan sobre la mesa organismos que lo que hagan básicamente sea controlar que los chinos no tienen una presencia estratégica en varias empresas en su territorio.
Muchísimas gracias, Javier, y por supuesto si estamos pendientes de lo que es ese tablero internacional de las relaciones comerciales, de las preocupaciones. Importante también la Unión Europea, que está mirando ya a la próxima adhesión de Ucrania. Y de hecho ya comienzan a haber cálculos sobre lo que podrá suponer la entrada de Kiev en la Unión Europea. La adhesión de Ucrania a la Unión Europea daría a Kiev derecho a unos 186.000 millones de euros en 7 años, según las estimaciones que se han hecho en los cálculos internos del presupuesto común de la Unión Europea, convirtiendo a muchos Estados miembros, ahora miembros existentes, en pagadores netos por primera vez. Según publica Financial Times a esta hora, el modelo, el primero que surge de Bruselas sobre la posible adhesión de 9 Estados miembros, de 9 nuevos Estados miembros, subraya las profundas implicaciones políticas y financieras que va a suponer la expansión de esa unión por todo el continente. Y de hecho, despejar el camino para esa membresía de Ucrania es una de las principales prioridades de los líderes comunitarios desde que arrancase la guerra en Ucrania por parte de Rusia el pasado mes de febrero del año pasado. Los funcionarios comunitarios, según las han comunicado esas fuentes comunitarias a Financial Times, estimaban este verano que esas posibles ramificaciones financieras, en el estudio del que se hace con Financial Times, que utilizó además las reglas existentes para el presupuesto comunitario entre 2021 y 2027, son las que dan y arrojan esta lectura. Estas, de hecho, se aplicaron a una unión ampliada que incluía a Ucrania, Moldavia, Georgia y 6 estados de los Balcanes occidentales. La suma financiera de añadir 9 miembros al presupuesto existente, conocido como marco financiero plurianual, sería, según ese documento al que ha tenido acceso, como decimos, el diario británico, de 256.800 millones de euros. Los efectos en cadena para los Estados miembros existentes incluirían un recorte en los subsidios agrícolas de aproximadamente una quinta parte, aunque la ampliación podría tardar una década o más y obligaría a realizar grandes reformas en los acuerdos presupuestarios existentes. La escala estimada del cambio requerido inclinaría decisivamente, dice el diario, el equilibrio financiero dentro del bloque. Y más asuntos, porque el regulador británico de los medios de comunicación, Ofcom, va a impulsar esta semana una investigación antimonopolio sobre el dominio de Amazon y de Microsoft. En concreto, entre los dos gigantes suman una cuota de mercado del 60-70% del sector británico de la computación en la nube. Mientras tanto, su competidor más cercano, Google, su matriz Alphabet, tiene cerca del 10%. Según fuentes citadas por Reuters, la insistencia de Ofcom en llevar a cabo esta investigación antimonopolio, de la que ya planteó el pasado mes de abril, se mantendrá en el informe final del organismo que se va a publicar este jueves. Antes, el organismo de control había considerado la posibilidad de remitir el asunto a la CMA, el regulador británico de la competencia. Ofcom ya advirtió que el estado actual del mercado británico de la computación en la nube dificultaba a algunos clientes existentes negociar un buen acuerdo con su proveedor. Y antes de terminar, un par de asuntos que nos hacen mirar al mercado de las criptomonedas y en concreto a los tribunales, porque el juicio por fraude contra Sam Bankman-Fried ha comenzado este martes con la selección del jurado casi un año después de la quiebra de su bolsa, de su exchange de criptomonedas, algo que conmocionó a los mercados y acabó con su reputación. El juez de distrito, Lewis Kaplan, ha señalado un grupo de 50 posibles jurados reunidos en una sala en Manhattan que les haría preguntas para intentar conformar un panel de 12 jurados y 6 suplentes que puedan ser válidos, tanto para los fiscales como para la defensa. Su objetivo, decía, es que sean capaces de decidir este caso de forma justa e imparcial para ambas partes, basándose únicamente en las pruebas. Los fiscales federales dicen que Bankman-Fried malversó fondos de los clientes de FTX desde su fundación en 2019 hasta su quiebra en noviembre de 2022 para apuntalar su fondo de cobertura Alameda Research, comprar propiedades de lujo y donar más de 100 millones de dólares a candidatos políticos estadounidenses.
Y un último asunto, porque en Japón se acaba de publicar ese PMI de servicios, esa referencia que va a ser la gran protagonista a lo largo de la sesión en las distintas economías. La actividad del sector servicios en Japón ha crecido en septiembre por 13º mes consecutivo, pero al ritmo más lento desde principios de año, que muestra ese índice de PMI de actividad privada y que recoge esa señal preocupante, ya que el sector ha sido el motor de crecimiento económico en medio de la debilidad de las manufacturas. El PMI de servicios ha caído a 53,8 en septiembre desde 54,3 de agosto. Y ahora en este punto hacemos una pequeña pausa para publicidad y enseguida volvemos.